¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Sigue Soñando, ahora desde Alemania. Yo soy Bernie Orozco y el día de hoy, de verdad que para mí es un honor tener a este invitado que tengo el gusto, el placer de conocerlo desde hace aproximadamente 12 años y quien fue una pieza fundamental en mi vida y en la vida de mi familia. Al rato les vamos a platicar. Pero este personaje no solamente es un escritor, sino periodista, artista, genio. Ha tenido la fortuna de legarnos ya varios libros. Entiendo que ahorita va por su sexta obra, y ha sido una persona que en lo personal me ha apoyado en mi trayectoria. He tenido la fortuna de estar sentado con él largas horas charlando allá por la zona de satélite, cuando yo tenía chance de escucharlo y aprender de él. Y es una persona que te atrapa, que te motiva y que de verdad para mí es un gran honor tener a este, yo lo considero genio de la escritura, de la pluma, pero sobre todo un gran ser humano. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Mi querido Rubén Aviña, bienvenido a Sigue Soñando. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muy bien. Aquí, como dices, bueno, no desvelándome, porque es más o menos la hora en que me pongo a trabajar. Entonces, pero muy contento de volverte a ver, de saber que andas por allá. Y pues aquí platicando, con un poco de frío, Aquí pero bien. también estamos con frío, Rubén. Fíjate que para comentarles a nuestros queridos soñadores, Rubén está en Ciudad de México, bueno, no en Ciudad de México, está en México y ya son las 12 de la noche por allá y yo estoy en Alemania, ya son las 7 de la mañana por acá, entonces nos coordinamos para tener este gran episodio. Y yo quiero, Rubén, que nos platiques porque estaba leyendo tu biografía y eres una persona que inició muy joven con este acercamiento a la parte artística, a las entrevistas, y cuéntanos de ese niño que a los 12 años y a los 14 años tuvo este acercamiento con esta gran figura española, internacional, Pepa Flores, Marisol, que creo que fue una pieza fundamental en toda tu carrera y eso derivó la gran trayectoria que tienes hoy en día. Sí, mira, o sea, pues tú ya sabes la historia. Y yo siempre he dicho que yo soy muy afortunado, porque muchas cosas que yo he soñado, sobre todo desde niño, se me han cumplido. Una de ellas es que, por ejemplo, yo quería ser escritor. Yo me acuerdo que desde la primaria había una maestra de orientación vocacional. Ya como que te iban guiando, o sea, más que nada a descubrir lo que querías hacer cuando fueras grande. Entonces yo me acuerdo un test que te preguntaban, tres profesiones que te gustaría. Entonces yo, la primera era el escritor, la segunda era periodista y la tercera era pintor, porque también, o sea, me gusta pintar. Entonces, afortunado porque desde niño yo ya sabía lo que quería. Y sí, desde los 10 11 años, empecé a escribir, o sea, primero ya sabes, en esas libretas escolares, en las últimas páginas que sabes que nunca vas a llegar ahí, ahí empecé a escribir novelitas, a mano, y como también dibujaba, pues hasta les ponía ilustraciones y demás. Eran historias, o sea, muy absurdas, ¿no? Bueno, ahora las leo y me dan risa, ¿no? Oye, Y sigues teniendo algunos escritos todavía de tus 12 años? ¿sabes qué? Tengo, a lo que te ayudas a como me vine a vivir acá a Tepoztlán, entonces hay una caja donde tengo, sí, seguro, una libreta que era como un diario cuando yo estuve un año en un internado militar, cuando tenía 14 años. Entonces, ahí era como un diario, más que nada era como un desahogo, fíjate, o sea, porque ese año en ese internado fue como un infierno, ¿no?
Oye, pero ¿cómo llegas al internado? O sea, ¿por qué Rubén Aviña llega a un internado y militar? ¿Y dónde estaba este internado? Hijo, creo que esto lo has contado en alguna entrevista, Rubén, porque yo no lo sabía. Sí, 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 sí lo he contado, o sea, pocas, pero no me han dado, no le han puesto interés. Haz de cuenta, yo estudié la primaria en una escuela que se llama el Instituto Patria, en Polanco, donde ahora está una plaza, un palacio de hierro, y frente a a la iglesia de San Ignacio de Loyola. Entonces era el Instituto Patria y ahí estudié la primaria, que cuando salí fui el tercer lugar de toda la escuela, era muy aplicado. Pero ya cuando entré a la secundaria, no sé, o sea, qué me pasó que me desbalagué. Pasé en, pasabas automáticamente a primero de secundaria y era casi el mismo grupo con el que había estado en la primaria. Pero ahí en primero de secundaria empecé a tronar. Yo nunca había tronado materias. O sea, de cuenta un 7 para mí era una vergüenza. Y aquí de repente, o sea, pues empecé con 7, con 6, con 5. Pasamos a segundo de secundaria. Entonces ahí te digo, no me acuerdo bien qué era lo que pasó. Yo creo que era pues no sé, el inicio de la pubertad, te digo, pues ahí Claro. tenía 13 años todo. Y lo que pasa es que en la primaria había, haz de cuenta, era un patio muy grande, pero había una reja y siempre estaba cerrada. En cambio, ya en la secundaria, de que era del otro lado, esto era en Homero y Horacio, y entonces creo que ya era el del lado de Homero, la reja siempre estaba abierta. Entonces, fíjate que mi papá me dieron en las tardes, digo, porque ibas de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y por las tardes daban como cursos de algo. Entonces, mi papá me metió a un curso que era de lectura rápida, que Ok, te enseñaban a leer y a comprender rápido. Y entonces ahí entraban también, digo, el colegio era la escuela era de hombres, pero a esos cursos entraban también mujeres. Entonces entró una gringa que se llama Linda a tomar ese curso de lectura rápida. Y esta Linda, pues nos hicimos amigos, entonces me enseñó pues cómo irte a la calle, ahí cerca estaba, o sea, había un gigante, lo que ahora es Soriana, estaba a una cuadra del Ejército Nacional. Estaba cerca la iglesia de San Agustín, parques, la zona comercial de Polanco, el pasaje de Mazarik. Entonces, te digo, nos íbamos ahí y ya después ella se regresó, ella era de California, no me acuerdo de qué ciudad. Y entonces a mí, cuando entro a segundo de secundaria, un maestro de biología, porque es cuando estás en primaria tienes un solo maestro, pero ya en la secundaria tienes diferentes maestros. Entonces yo ya estaba así, no sé, algo me pasó, que yo hasta la fecha no me entiendo qué fue lo que me pasó. Entonces un maestro de biología pidió un libro, ya ves que te piden tus libros y demás. sí. Entonces, mi papá era el que se encargaba de comprarnos, pero ese libro no lo encontraba. Entonces una vez el maestro de biología dijo, pues el que no traiga el libro a la próxima clase, ni entre, o sea, ni se presente. Y pues yo me lo tomé al pie de la letra No te y esa presentaste. vez no entré. Y me fui yo solo te digo, a caminar. Cerca también, haz de cuenta, nosotros íbamos al Deportivo Chapultepec, que Sí. está casi frente al Camino Real. Y entonces hasta me daba tiempo de irme desde ahí, desde Molière hasta caminando, hasta también para hacer tiempo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que cuando tú faltabas a la escuela, mandaban un reporte a la oficina del rector y la secretaria Llamado. hablaba a tu casa para ver por qué no había sido. Y entonces yo, pues te digo, ya para no alargarla, se me hizo como un vicio, ¿me entiendes? O sea, no entrar a clases. Wow. También, cuando yo empecé a faltar y que no conseguí el libro de biología, haz de cuenta, yo estaba en un grupo donde éramos casi los mismos que estábamos desde la primaria, o sea, llevamos 6, 7 años, juntos. Entonces a mí me pasan a otro.
Ya ves que era era segundo, creo que eran ahí números, era segundo uno, segundo dos, segundo tres, y a mí me pasan a segundo cinco, ¿me entiendes? O sea, con un grupo de chavos que yo ni conocía, ¿no? Entonces yo los sentí eso como un rechazo, ¿no? Como exclusión, ¿no? Como de apartarme, haz de cuenta, como que yo ya era un niño malo porque estaba reprobando materias y me excluyen. Y aparte, llega la primera boleta de calificaciones y lo que en la vida había un cero, un 4, un 3. Y entonces yo muy inteligentemente falsifiqué los números. Entonces mi mamá se da cuenta y yo oigo en la noche que le decía a mi papá, pues que los números están cambiados. Y mi papá le dice, no, ¿cómo crees que Rubén va a ser capaz de eso, no? Y total que mi papá me firmaba la boleta. Entonces entró yo la boleta, pero ahí teníamos esta era una escuela de maristas y entonces los jefes del grupo eran seminaristas. Eran, o sea, pues chavos ya grandes no sé, de 30, 32 años, que no se llamaba Gustavo, y entonces Gustavo se da cuenta de que yo había falsificado. No me dijo nada, pero a la siguiente boleta me repite el mes anterior y un nuevo el mes en curso, ¿no? Y entonces yo lo que hago es que dije, pues se van a dar cuenta de eso pasa. Entonces entrego yo la boleta porque te la daban un día y al día siguiente cuando llegaba él ponía sobre su escritorio como apiladas las boletas de todos. Entonces yo la puse, la metí debajo de otras para que no se diera. Pero al tercer mes se da cuenta Gustavo y entonces no, no es cierto. El segundo mes falsifiqué la firma de mi papá en los 2 meses. Y al tercer mes se da cuenta Gustavo y pone los 3 meses. Entonces, se la regreso yo en blanco, no se dio cuenta. Total, que haz de cuenta, llegan y me cachan porque aparte yo estaba faltando mucho. Me salía de mi casa, y se de cuenta, mi mamá se quedaba sola. Mi mamá nunca tuvo empleadas ni nada. Y pues ella se la pasaba todo el tiempo en arriba, porque ella hacía toda la casa, éramos 6 hermanos, tendía las camas, y ya después ella se bajaba a desayunar y estaba en la cocina. Entonces estaba un desayunador, el comedor y la sala, y esa parte pues, mi mamá la cuidaba mucho, porque pulía los pisos y quedaban como espejos, entonces nadie pasaba por ahí. Y teníamos de la cocina una escalera de servicio que era la que usábamos. Pero ahí en la sala había un teléfono, entonces yo antes de irme a la escuela lo descolgaba y para que no llamaran de la escuela. la dejaba incomunicada todas las horas. Pero aquí es de cuenta, empecé yo, pues no así, a conocer muchas cosas, lo que era el miedo, la vergüenza, ¿me entiendes? O sea, de lo que estaba yo haciendo y que no me lo explicaba o me iba al Deportivo Chapultepec y me quedaba ahí. Había uno como salón donde tenían periódicos y libros como una biblioteca. Entonces me iba a ver yo periódicos y a leer a que dieran las 2 de la tarde y ya me iba a casa, pero siempre con el miedo de que llegando mi mamá supiera que habían hablado a la casa. Te digo, afortunadamente no. Hasta que ya te digo, pasaron lo de las 3 boletas, también me volví muy cínico. En ese entonces mi papá pagaba 260 pesos de colegiatura y empecé yo a gastarme el dinero de las colegiaturas, a falsificar justificantes, porque te digo, al día siguiente de que faltaba, llevabas un justificante. Entonces mi papá los hacía él tenía tarjetas de presentación y entonces en la parte de atrás ponía, ¿no? Entonces le volé varias tarjetas, Y hacer. acaba su firma, el justificante, y te digo, entonces fue una etapa muy, muy fea, muy, muy oscura de mi vida, hasta que ya un día estaba yo precisamente en clase de dibujo, era dibujo arquitectónico, y llega un alumno y me dice que vaya a la oficina del rector, que era un sacerdote. Entonces voy a la oficina del rector y llego y ahí estaba mi papá. Uh.
ya soy cuando, pues ya me dijo, Listo. mi papá siempre fue muy tranquilo, muy calmado, pero pues el sacerdote era el padre Bremer. Me dijo, ¿qué le pasó? Dice, porque pues después de haber sido el tercer lugar de la primaria, ¿qué le pasa? Dice, que tiene algún problema, se volvió loco, tiene algún... Y entonces, pues yo no sabía, o sea, mi papá me decía, ¿qué tienes? Le digo, pues no sé. Y entonces el sacerdote dijo, pues que desafortunadamente iba a quedar expulsado, Uh, porque pues, no podían permitir esto, ¿no? Que habían sido me cacharon las falsificaciones, que no pagaba la colegiatura, que me volaba el dinero. Entonces ahí cerca estaba el Liceo Franco-Mexicano, que era mixto, y según yo quería estudiar francés, entonces dije, pues me paso al franco-mexicano, pero no me admitieron, ¿me entiendes? Ya tenía una expulsión. Entonces mi papá me dijo que, pues sabes que si no quieres estudiar, ok, pero entonces te vas a poner a trabajar. Y entonces, aquí viene la continuación. Tengo todavía una prima, todavía vive, pero su esposo ya murió. Su esposo trabajaba en Discos Musart ujú, y en una editorial que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí editaban una revista que se llama Cinelandia, otra que se llama Voces y Ritmos, no, Ritmos y Canciones, y otra más. Estaban ahí en Narvarte, las oficinas en una glorieta, no me acuerdo cómo se llama la glorieta, es muy famosa. Y entonces yo ahí te digo, ya en ese tiempo había yo descubierto a Marisol. mm, Haz de cuenta, primero la primera película que yo vi fue La Cenicienta de Walt Disney en el Teatro Metropolitan. Todavía era cine Metropolitan. Entonces, haz de cuenta, yo ahí, o sea, me enamoré de Cenicienta. Yo todavía, digo, tenía 5 años y sí, era la primera vez que iba al cine. Y entonces, ya sabes, el impacto de la pantallota y todo claro, oscuro y aparte, pues la Cenicienta era un encanto. Entonces, yo estaba enamorado de Cenicienta. Y luego ya una vez mi papá trabajaba en una cadena, que a lo mejor tú te acuerdas, una cadena de tiendas que se llama Su Mesa. Él claro, era gerente de compras. Entonces él acostumbraba, de repente, ir a cada una, eran 16 nada más en Ciudad de México. Entonces iba y yo lo acompañaba, me gustaba acompañarlo, pero yo me iba, en las cajas estaban las revistas. Entonces, un día, viendo revistas, descubro una portada de Marisol, era una revista que se llama Cine Avance, y salía Marisol en la portada. ¿Te das de cuenta? Angelical, ahí Marisol tendría como 11 años, rubia, de ojos azules, era como un ángel, ¿no? Entonces me impactó la portada, ¿no? Entonces ya vi adentro las fotos de ella, era de una película que ella, no, su primera película que se llama Un rayo de luz, y pues me impactó. Entonces mi papá me compró la revista, y entonces ya me clavé con Marisol. Entonces resulta, creo que al año siguiente Marisol viene a México al estreno de de su segunda película que se llamaba, no, la primera se llamaba Un rayo de luz y la segunda se llamaba Ha llegado un ángel. Entonces un día llega mi papá, que ya sabía que me encantaba Marisol, y me dice, oye, ¿te gustaría conocer a Marisol en uy, persona? Y wow, digo, "Ay, pues claro, claro que sí". claro, Entonces esa, ella venía patrocinada por Nescafé, que era patrocinador te digo, la película la estrenaba normalmente, pero había un programa que se llamaba Noches de Nescafé, que era los lunes. Y entonces ahí salían artistas, entonces ella venía contratada por Nescafé, aprovechando la premier de la película y después presentarse en el programa. Y mi papá como gerente de compras de esta cadena, pues tenía contactos con gente de Nescafé. Entonces, me dijo, órale, vamos, y entonces yo supuestamente iba a conocer en persona a Marisol, pero yo todavía no lo creía, ¿me entiendes? O sea, yo pensaba que Marisol no existía, que era como Cenicienta, ¿no?
Y entonces mi mamá me dice, no, yo dije que le quería llevar unas flores a Marisol, pero ya era un viernes y no conseguimos las flores y mamá tenía como un invernadero pequeño de violetas, entonces me da una maceta con violetas para que le lleve yo a Marisol. Esto era en el Cine Alameda, que ya no existe, que se acabó se cayó en el terremoto del 85. Y entonces, pues llegamos, había mucha gente en el lobby, pero teníamos ya nuestro lugar. Entonces empieza la película y veo a Marisol, que era la primera vez que yo la veía en movimiento porque no la había visto en fotos. Y entonces yo, haz de cuenta, me impacté porque era muy bonita y llegué a pensar, no es como Cenicienta, o sea, no existe, es demasiado perfecta. Y total, haz de cuenta, disfruté mucho la película y yo con mi maceta de violetas en las piernas, ¿no? Que dije, pues no sé para qué la traje, ¿no? Y ya saliendo del cine, en el lobby, estaba Marisol firmando autógrafos, porque cuando llegabas te daban una como, no sé si tú te acuerdas, eran unos como abanicos que era así una foto en cartón. Entonces de Ajá. un lado venía una foto de Marisol y atrás venía publicidad de Nescafé, de Radio Era como el Variedades. press kit de esa época. Sí, y tenían un palito de paleta para abanicar. Entonces Ok. traía yo esa foto y ya a la hora, pues haz de cuenta, se arma el tumulto a la salida y yo oigo que la gente dice, mira, es ella, ahí está. Y entonces, pues yo como estaba chaparro, pues no veía, ¿no? Porque estaba, y entonces mi papá me carga y me levanta y yo veo que al fondo del lobby había un póster de la película que era la última escena que ella se salía con un sombrerito, no me acuerdo si era rojo o verde, como tiroles, y un saco, con, ya sabes, esos de que traían un escudito, y demás, y traía la misma ropa que en la última escena. Entonces, haz de cuenta, me quedo yo porque vi que era un ser real. Entonces, el amigo de mi papá, porque había gente haciendo cola para que les firmara autógrafos, y aparte, pues había periodistas que le hacían preguntas, que le tomaban fotos. Y entonces el amigo de mi papá nos abre paso y nos vamos hasta la mesa. Ella estaba detrás de una mesa sentada, y entonces llegan y me paran junto a ella, ¿no? Y entonces, ella estaba firmando autógrafos y ya de cuenta me tenía que ir a un lado, entonces voltea y se me queda viendo y me agarra así, y le, hola, chato. Y ahí Marisol supuestamente tenía 12 13 años, pero no, ahí ya tenía ya como 15. Lo que Ah, pasa es que el descubridor, que era el manager, le daba miedo porque ella era un ídolo en ese entonces, le daba miedo que a la gente ya no soportara la entrada a la adolescencia, porque era niña prodigio, ¿no? claro. Entonces la hacían pasar todavía como niña. Ya después, digo, cuando la, la entrevisté, me contaba que le ponían incluso vendas para que Para que no se estarle viera. los senos, que siguiera teniendo la apariencia de niña. Entonces ya el señor de Nescafé me presenta con ella, mira Marisol, se llama Rubén, es un admirador tuyo y no sé qué, y yo haz de cuenta con unos, o En la sea, yo garganta. temblando y tenía con mi maceta, pero todo tembloroso, y ya le dice a mi papá, sí, o sea, él colecciona tus fotos y ya no, y en eso ya me dice, "Ah, pues dale la foto para que te la autografíe". Y haz de cuenta, no podía hablar, no podía articular palabras, entonces así tembloroso le pongo la foto esa que nos dieron y ya me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, Rubén. Entonces ya me pone para Rubén con todo cariño y firmaba Marisol. Y entonces haz de cuenta, quedé yo así, prendado Impresionante. de ella. O sea, pasa el tiempo. Y yo seguía siendo su fan, o sea, ya pues, compraba sus discos, tenía una revista donde salía una foto chiquita, la compraba yo nada más para recortar la foto. Pasa el tiempo. Entonces, cuando me expulsan de la escuela, un día, no, si ya me habían expulsado de la escuela, entonces un día estábamos viendo mi mamá y yo un programa de concursos que se llama Juan Pirulero. Y en ese programa había un concurso que se llamaba En Busca del Rafael Mexicano. En ese tiempo
Rafael era, bueno, sigue siendo un ídolo, ¿no? Era un suceso. Entonces, esto era de imitadores de Rafael. Y en eso, cuando presentan al jurado, dicen, y ahora, yo ahí ya tenía 14 años. Y presentan al jurado y ahí dice, y ahora una estrella consentida de toda América Latina, España, que tengo, porque Marisol era famosa hasta en África, en Asia y pasaban sus películas. Y entonces dicen, Marisol. Y entonces en cuenta, me quedo yo, porque ahí Marisol ya tenía veintitantos años. Ok, Estaba recién casada, venía de luna de miel con el marido, se casó con el hijo del representante. Y entonces de cuenta, me quedé yo pasmado, pues que era, te digo, yo la había visto cuando era niña, y aparte ya en esa época, los 22 23 años, era una muñeca, era guapísimo. preciosa, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, me quedé impactado y al poco rato, Bernardo, el esposo de mi prima, el que trabajaba en Musart, que era la disquera que distribuía los discos de Marisol en México, ella grababa para una disquera española que se llama Zafiro, pero esa Zafiro la distribuía aquí en México Musart. Mm, Entonces me habla Bernardo y me dice que si quiero ir a una rueda de prensa con Marisol. Yo no sabía que era una rueda de prensa. claro, Pues por supuesto que sí. Entonces, claro que digo, sí. yo ahí en Echegaray y quedamos de vernos en el metro Cuitláhuac, ya existía el metro, y entonces de ahí me lleva a lo que ahora es Televisa San Ángel, antes era Televisión Independiente de México, era el Canal 8, y entonces pues esto era en un salón, ya era de periodistas y todo, ya sabes, o sea, que ponen las sillas y demás, entonces pues él como trabajaba en Musar, él iba a trabajar, entonces ya de cuenta me senté yo, al principio era el único, después empezaron a llegar periodistas y demás. Y en eso de cuenta pasa un mesero con cubas. Y entonces yo tenía mucha sed, estaba nerviosísimo. Y entonces agarro yo una cuba, eran, ya sabes, de esos vasos largos. Y entonces le tomo y me di cuenta que era cuba. Y yo no tomaba. Digo, yo tenía 14 años. Y pero pues me tomé toda la cuba, o sea, Para de los nervios relajarte. y de la sed y relajarme, ¿no? Total, haz de cuenta, llega Marisol y la ponen también al fondo traía un vestido blanco con un moño negro como de terciopelo, unas medias blancas que usaban en ese entonces, y te digo, pero guapísima, ¿no? Y venía con el marido. Entonces ellos se sientan en una mesa y a los lados se sientan los directivos de Musart de televisión independiente y ya te digo, entonces ya responde preguntas y demás. Y en eso ya dan por terminada la rueda de prensa y se hace lo que es el chacaleo. Ok, Ya es que se acercan periodistas con su grabadora para sacar como entrevistas exclusivas, ¿no? O sea, no lo que contó en la rueda de prensa. Y entonces yo voy, porque ahí te dan sí un press kit, que era un folder de Musar, con dos fotos, tamaño estilo en blanco y negro, y un disco de 45 revoluciones, con cuatro canciones. Entonces yo voy y igual que la vez anterior estaba ella sentada y yo me pongo a espaldas de ella y yo pensando que me iba a reconocer, hola Rubén, ¿cómo estás? Y entonces no pasa y hasta que un fotógrafo me dice que me quite, porque le estaban tomando fotos a ella y yo parado ahí detrás de ella, o sea, junto a ella. Y entonces en eso ya ella se da cuenta y voltea y me dice, hola. Y entonces dije, ay, ya me reconoció. Total, me hice a un lado y cuando vi que ya terminaron, o sea, que llegó el ejecutivo de la disquera y dijo, bueno, gracias por haber venido, y ya se para ella y entonces ya de cuenta voy y le doy una de las fotos que se me la autografía. Y en eso cuando me pregunta, ¿cómo te llamas? Que chino, o sea, fue así como decepción porque yo daba por hecho que se que iba a se acordar. acordaba de ti, claro. Digo, Rubén, entonces ya me autografía la foto y ya te digo, termina eso, pero yo quedé así como ido durante varios días. Y te digo que a mí, o sea, son como momentos mágicos, como que esa, ahora lo que hablo muchas veces, y lo hemos practicado muchas veces, que cuando eres niño,
tú tienes una mente abierta, ¿no? Claro, Hay la glándula pineal que la tienes activa y demás, o sea, tú ves personajes, tienes amigos imaginarios, y ya conforme creces, por la educación, por la escuela, por la familia, hemos te van perdido. coartando. No, no seas mentiroso, niño, eso no Claro, existe, y demás. Entonces yo creo que ahí todavía tenía muy activa mi glándula pineal, porque entro yo, haz de cuenta, yo había dicho que quería trabajar y demás, entonces voy y, bueno, no quería, no me quedaba de otra, pero yo decidí ir con Bernardo, el esposo de mi prima, y pedirle trabajo en la revista. Y entonces me dan trabajo, pero él sobre todo trabajaba en su casa y su esposa, se llama Elsa, le ayudaba, con fotos, con cosas de la revista. Y entonces yo ahí me pagaban 50 pesos por los lectores. Ponían un cupón en la revista que si tú lo mandabas en un sobre, te mandaban de regreso, tú escogías, había una lista de fotos postales de artistas. ¿Me entiendes? Que en aquel entonces, digo, pues era Rafael, José José, Angélica María, Rocío Dúrcal, Marisol, digo, esto era en los 60. Y entonces mi labor era poner la foto que pedía el lector en su cupón y meterle una carta, una carta que ya estaba impresa dándole las gracias por haber escrito y luego a máquina poner la dirección y todo y llevar esos sobres a correos o al buzón para que llegaran. Y entonces en una de esas, pues haz de cuenta, no sé cómo me convenció mi papá, porque que él siempre me dijo que no era un castigo. Él tenía un amigo que trabajaba en Nerdes y este amigo su hijo estaba casada con con, total, no me acuerdo bien, pero era consuegro de un coronel. ok, Esta se llama la Universidad Militar Latinoamericana, que está en camino al Desierto de los Leones, donde ahora es la Escuela de Policía. Entonces era wow, un plantel, o sea, enorme, ¿no? Porque tenía su campo, digo, por ejemplo, tenían la sección de caballería, entonces había caballos, y demás. Era la, la, no, la primera unidad yo era, que era caballería, banda de guerra y no me acuerdo cómo se llaman las otras dos compañías, pero era de normal, o sea, no era caballería. Entonces mi papá me enseña unas memorias de ahí de la escuela para que viera yo, pues, que era, pues, una escuela muy grande y todo. Y entonces a mí de cuenta como que veía, porque venían fotos de los alumnos, digo, que eran del año anterior. Y yo veía las fotos de los alumnos, o sea, ya sabes, con su uniforme, porque tenías tres uniformes, uno de gala, uno de salida y dos de diario, ¿no? Entonces salían con su uniforme de gala, pero les veía caras tristes, ¿no? Y yo veía eso que era como una cárcel, ¿no? Como claro. los dormitorios eran largos, ¿no? Te digo, eran las unidades, yo estaba en la segunda unidad de infantería y había la primera. Entonces, no sé cómo me convenció mi papá, mi mamá también, y total que acepté entrar a la universidad militar. O sea, que fue un infierno, fue terrible. ¿Qué edad tendrías Era por como- ahí, Rubén, más o menos? Ahí tenía todavía 14 años 14, ok, entraste a los 14. y estaba tronando segundo de secundaria. Ok. Entonces, digo, es largo de contarte todas las cosas que me pasaron, pero fue mucha crueldad, era como estar en una cárcel. Y yo Sí, estaba repitiendo segundo de secundaria y volví a ser aplicado. O sea, volví a ser el primer lugar fíjate, en mi salón había un chavo de 27 años, había otro ya un poco, yo ahí tenía 14 y había otros de 16, de 13, y había todos uno que desfasados de estaba ahí porque había matado a su hermano, le había dado una vez un balazo a su hermano. Entonces esa escuela estaba en decadencia.
el año anterior creo que eran 1,500 alumnos y cuando yo entré ya nada más éramos 450. Uf, Entonces, es de cuenta, era como, o sea, era muy cara, digo, de esos 260 que pagaba mi papá en el Instituto Patria, aquí pagaba 2,000 pesos de wow. arquitectura. Aparte tenías que comprar tu cama, tu locker, todos los uniformes, las pijamas, tu ropa interior, porque las tenías que mandar, Por dar. bordar, porque tú tenías una matrícula. Tú ahí no eras un ser humano, no eras Rubén, eras la matrícula 212. Wow. Y entonces, haz de cuenta, pues fue una gran inversión y te digo, me lo hizo ver mi mamá que mi papá estaba gastando mucha lana, no solo en lo que tenía yo, que era la cama, el colchón, toallas, todo, ¿no? Y entonces, haz de cuenta, con ese chantaje, pues, o sea, me aguanté, o sea, empecé yo a sufrir castigos, nos ponían a todos castigos, ¿no? Ya haz de cuenta, castigos muy fuertes, haz de cuenta, de 100 sentadillas, y en la noche estaban prohibidos los castigos porque los superiores que tú tenías ahí eran los mismos alumnos, Ok. que se llamaban los plomos, que haz de cuenta que ya estaban en prepa o algo. Entonces eran los plomos y nomás por gusto salían con que una abajo, dos arriba, entonces te tenías que ir al fondo del dormitorio y hacer sentadillas y demás. Cosas muy gruesas que yo vi ahí, te digo, el oficial al que pertenecía mi pelotón se llamaba Álvaro Cerón Castillo. Era muy cruel, ¿entiendes? O sea, de repente los plomos, sobre todo nosotros que éramos nuevos, que éramos cadetes noveles, a mí nunca me pasó, pero a muchos llegaban, haz de cuenta, tú ya estabas en tu cama, eran hileras, o sea, pues, ¿qué te gusta? Como de 20 camas y cada cama estaba separada por el locker. Entonces tú ya estabas en tu cama y llegaban y se subían en tu cama, se paraban encima de ti, se sacaban el pene y se orinaban en Wow. tu cama. De a varios les pasaron a otro chavo que iba conmigo en el grupo, que se llama Demetrio, que todavía era como muy niño. De repente un día lo agarró con su cinturón, se lo puso en el cuello y lo traía a lo largo del dormitorio y el chavo gateando y haciendo como perrito, así. O sea, te cuenta ese tipo te digo, castigos muy gruesos Pues, y y yo tuve la suerte de que a mí yo tenía un sargento que era salvadoreño, que se llama Roberto, que estaba enamorado de una de mis hermanas, porque los miércoles era el día de visita. Entonces iban a ver mis papás, mis hermanas, mi hermano, el chico, que decía que cuando fuera grande quería ser soldado. Y entonces querían, a mi hermana la querían postular como reina de la compañía, pero finalmente no me acuerdo qué pasó. Total, haz de cuenta, gracias a este Roberto, te apoyó para sortear me excluían de los castigos. castigos, ¿me entiendes? Me Wow. defendía del otro. O luego también, resultaba que yo digo, me volví muy aplicado. Entonces tenía yo un maestro de literatura y como ya entonces me gustaba escribir, tenía buena ortografía y este era un señor ya grande, que vivía por satélite. Y entonces una vez él quedó de que iba a pasar por mí. Ese señor yo creo que en ese entonces ya tenía como 80 años y me puso hermano Francisco. Y entonces me decía que porque parecía yo hermano Francisco. Y entonces una vez que me da el ride, porque era desde ahí, desde Chegaray, haz de cuenta, salías los sábados y regresabas los lunes en la mañana, antes de las 8. Entonces un día que iba con él, me dijo, oiga hermano Francisco, ¿es que usted qué hace aquí? Salga, se lo van a echar a perder, Una maleada. Sí. Y me dice, si quiere yo hablo con su papá, y yo, pues haz de cuenta, yo nunca me quejé con mis papás, o cuando llegué a quejarme, no me creían los castigos que me ponían, y te digo, estaba prohibido fumar, y en las noches hasta mota fumaban afuera del baño, dentro del dormitorio, o había noches que decían que va a ser noche de asalto. Entonces, o sea,
te abrían tu locker, forzaban el candado, y tú no podías decir nada, porque si decías algo, Sí, si los acusabas, eras un culero, claro. y entonces te iba peor. Y te digo, total, haz de cuenta, estuve yo ahí un año, y poco antes yo tenía una foto de Marisol en la puerta del locker, pues la foto autografiada. Y entonces no, sí, era un fin de semana, van mis papás por mí, y entonces me dicen, papá, te tenemos una sorpresa. Y le digo, pues, ¿qué? Me dice, y me regala una grabadora. Pero no eran como las de ahora, las chiquitas, ya eran de los cassettes, no eran de los grandes, de los cassettes normales, y de esas que eran que tenían como teclas como de piano. Ok, Y ya se le ponías play y record para grabar, le apretabas un botoncito y saltaba el cassette, entonces lo metías y venía así en un estuche que era como una bolsita de imitación piel donde la guardabas, te la colgabas y traías un micrófono, entonces lo conectabas y un micrófono pues era de este tamaño, pero ya era tipo no de este tamaño, sino chiquito. Entonces me dice, es que ahorita a las 4 de la tarde tienes una entrevista con Marisol. wow, Y entonces te digo, Bernardo, mi primo, vino wow, ella a México, ahí se venía ella a presentar otra película que hizo con un torero que se llamaba Sebastián Palomo Linares, y venía también contratada por esta televisora que era Canal 8. Entonces había un programa que se llamaba Sábados de la Fortuna, que era el antecedente de Siempre en Domingo, porque era un programa que era los sábados, pero empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Entonces Marisol se iba a presentar ahí, te digo, ahí yo conocí a Chespirito, antes de que fuera famoso. Está muy de moda un escapista que se llama el profesor Sobek, Rafael, te digo, los artistas de esa época, pero como Marisol era la principal, hacía como, abría el programa, luego a las 6 de la tarde cantaba otra vez a las 8 y cerraba a las 10 el programa. Entonces la entrevista iba a ser ahí en televisión independiente, organizada por Musart. Entonces me dicen, ¿por qué vas a entonces, ¿cómo, no? Y yo afortunadamente iba con mi uniforme de salida, que era pues traje verde, y demás. Nos tenían prohibido que cuando lo usáramos en la calle y que nos quitáramos la gorra. Pero pues haz de cuenta, yo me la quité. Y entonces en el camino, porque te digo, pues estaba cerca la universidad de del Canal 8. Entonces ya me ayudaron mis papás a hacer una lista de preguntas, porque iba a ser mi primera entrevista. Y entonces, haz de cuenta, llego yo ahí, es como está ahora Televisa, o sea, estaba la recepción, entonces de ahí hablaban al camerino de Marisol, entonces ya llegó un chavo de prensa que yo no conocía, porque muchas veces acompañaba a mi primo a su oficina ahí a Discos Musar, pero este chavo no lo conocía. Y entonces ya pasa y me dice, ¿tú eres Rubén Aviña? Y le digo, sí. Ah, pues pásale, no sé qué. Entonces me lleva y ya sabes, estaba más o menos igual que ahora, pero los estudios donde hacían el programa, pues era pues como un auditorio, estaba al fondo. Y entonces me lleva al camerino de Marisol. Entonces toca la puerta y estaba el marido, el flamante marido de Marisol, que era un pedante. Y entonces le dice el chavo, viene a entrevistar a Marisol. Marisol no estaba y voltea el tipo, se me queda viendo, y dice, "Pues, siéntate". Y él se estaba tomando una Coca-Cola. Estaba el Mundial de Fútbol en México, fútbol. Esto era en el 70. Y entonces él estaba ahí tomando su coca y demás, y yo pues nervioso, pero ya con mi grabadora y demás. Entonces en eso se abre la puerta y entra Marisol, recién salida de maquillaje. Me acuerdo que traía uno de esos como vestidos largos que eran como de gitana, que eran abajo de la rodilla con botas. Y encontré en internet una foto, luego te la voy a mandar,
que yo creo que era de ese programa, porque le reconocí el vestido y el peinado que traía y demás. Entonces le dice el marido, se llamaba Carlos, dice que te vienen a entrevistar. Entonces voltea a ella y se me queda viendo. Y yo dije, "Ay, a ver si me reconoce. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Y le digo, 14. No es cierto, creo que ella tenía 15 o estaba por cumplir los 15. Y entonces me dice, ¿y tú me vas a entrevistar? Y yo dije, chino, ahorita me va a mandar por un tubo. Pues te digo, pues, yo te digo, todavía no embarnecía, todavía era muy niño, ¿no? Y entonces le digo, sí, yo así toda tímidamente. Entonces me estira la mano y dice, ven, ven conmigo. Entonces me toma de la mano y me lleva por un pasillo. Y llegamos a una salita donde había varios monitores. Se sienta ella, enciende un cigarro, ella fumaba, y yo pues saco Tu digo, grabadora tembloroso, y tu mi micrófono. grabadora, y entonces me dice, ¿por qué estás nervioso? Y le digo, sí. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, sí que es mi primera entrevista. Ah, entonces yo voy a ser tu madrina. Y se Wow, puede hacer una entrevista fabulosa. wow. Y entonces estaba yo sacando el microfonito y en eso, y traía yo pues mi acordeón, pero escondido que no lo viera, para que no me viera así como tan silvestre. Y en eso cuando estaba yo ahí que le hago la primera pregunta, no me acuerdo qué era, ¿me entiendes? O sea, este, algo así muy obvio, ¿a qué edad empezaste? Entonces ella se me queda viendo a los ojos, a ver, mírame a los ojos. Entonces pues, yo me le quedo viendo y te digo, eran unos ojazos de la mujer. Entonces me le quedo yo viendo y me dice, tú hace muchos años me regalaste una maceta con Wow. violetas. Ah, te digo, porque cuando yo le di en aquella, cuando le di las violetas, se puso muy contenta y dijo, ay, violetas, mi flor favorita. Y entonces le dije, sí, entonces yo sentí bien bonito de que me reconoció, te digo, porque han pasado 7 años, algo así. Yo cuando fui tenía 7 años y aquí ya tenía 14, o sea, lo doble. Y entonces me dice, claro que me acuerdo de ti, de la maceta con violeta. Dice, ¿sabes por qué? Porque es mi flor favorita. Entonces no me mintió la vez anterior y me dijo, no, pues pregúntame lo que quieras, y demás. Entonces yo no le hice la entrevista. Ella me empezó a contar su vida, me hizo revelaciones muy fuertes, como que, por ejemplo, que ella ahí todavía no lo decía, que ella nunca había querido ser artista. Dice, a mí me obligaron. Y mis papás firmaron un contrato de 15 años con mi representante. Y después, haz de cuenta, me empezó a hablar de que, dice, que ella era muy, dice, yo creo mucho en la magia, fíjate. Dice, porque yo me pongo a pensar que, me decía, en la vida en otros planetas. Dice, porque ¿cómo es posible que siendo el planeta Tierra insignificante si vemos el sistema solar, en todo el resto del universo no haya vida en otros planetas? Y luego me dijo que era muy creyente, que le gustaba que le echaran las cartas. Y me dijo, yo siempre que llego a un lugar pregunto por una buena cartomanciana. Dice, pero yo no soy espiritista. Dice, yo no, yo soy almista, yo creo en el alma. Entonces me empieza a meter, haz de cuenta, ese tipo de rollos que después a mí, o sea, me encantaron. Y en eso, haz de cuenta, me acuerdo muy bien que decía, me empieza a hablar de los perros y me dice, es que la gente dice que los perros no sienten, que no piensan. Y no. Me dice, tú un día observa a un perro fijamente a los ojos y te vas a dar cuenta de que ahí dentro hay un ser humano que te ve, que te observa y que tiene sentimientos. Y eso es lo que no se da cuenta la gente. Entonces ya finalmente te digo, me tiró ahí unos rollos, me habló de reencarnación, que yo no sabía qué era reencarnación, que me dice, es que en mi vida, en mi anterior vida, yo creo en la reencarnación y no sé qué. Y ya lo último que me acuerdo que tengo muy presente, que me dice, mira, yo ahora cambiaría todo lo que tengo. Ah, porque me dijo que su gran sueño en la vida era tener un hijo. Dice, porque yo todo lo que he tenido me lo han quitado. Haz de cuenta, los papás, el representante que le Es, explotaba y claro. demás.
Y entonces me dice, mi gran sueño en la vida es tener un hijo, porque va a ser lo primero que sea realmente mío. Y me dice, y yo ahora dejaría todo, fama, dinero, popularidad, todo, con tal de que alguien me firmara un certificado donde me asegurara que voy a ser feliz. Dice, porque mi sueño es de llegar a tener una casita pequeña con un huertecillo al frente y un árbol frutal. Y Wow. yo abandonaría todo lo que tengo. Y te oyera, pues ya era, haz de cuenta, ella era pues más que una Thalía o una, que era conocida en varios países, ¿no? Superestrella. Entonces te digo, pasa eso y ya después, Oye, Rubén, ella pero me ¿cómo, dijo o que, sea, cómo a tan corta edad recibiendo esta información, o sea, que sí, era tal vez terminología que tú ni siquiera conocías en ese momento, pero te empezó a despertar ciertas, pues, sensaciones, curiosidad, creatividad, porque curiosidad, claro, han sido temas que lo has plasmado en una Nadine, la hija de las estrellas, que ha estado en toda tu trayectoria, porque siendo tan chavito, te dio toda una cátedra de vida. O sea, no solamente te dio una entrevista, sino abrió su corazón, que tal vez claro, no se lo había comentado a nadie antes, claro. o esas ganas de verte a los ojos, de decir, con esta persona, con Rubén, me puedo abrir, que es un niño de 14 15 años, y contar Sí. cosas, pues, extremadamente profundas Y que, te digo, me hizo revelaciones. claro, y que en ese momento despertó en ti cierta curiosidad y cierta... ¿Sabes qué? Por eso te digo, ese es otro Wow. de los momentos en mi vida que han sido mágicos, ¿entiendes? Porque ella era mi ídolo, ¿me entiendes? O sea, mi artista favorita. Y yo tuve la suerte de que me trató bien, ¿me entiendes? Que fue muy linda, muy generosa conmigo. Yo después, te digo, ya que andaba metido en revistas muchos años después, yo decía, no me tocó una Thalía, o no me tocó una Paulina Rubio, o no me tocó de esas, o sea, payasas, como una vez me tocó María Félix, y demás. O sea, tuve la suerte de que me tocó una mujer buena, generosa, que ya yo hasta después ya supe por qué ella, porque ya ves que ahora ella es considerada un mito en España, es considerada no mito, pues sí, un gran Una personaje histórico. leyenda, un... Sí, te digo, ella está retirada, se retiró desde los años 70 y te digo, o sea, es muy larga su historia, pero ya te la voy a resumir. Pasa eso, entonces ella me dejó su dirección para que yo le mandara la revista y se me la mandas. Entonces le dejé salió la revista, salió la entrevista que, te digo, la cabecera precisamente, dejaría todo porque, por un certificado donde me aseguraran que voy a ser feliz. Y entonces ahí, pues les digo, a mi primo, a la gente les sorprendía que me hubiera hecho ese tipo de declaraciones, ¿no? Que ella, aparte te digo, que ella no era Marisol. Dice, yo soy Pepa Flores, Marisol es un personaje que me inventaron y que yo tengo que representar. Y te digo, a ella ya tenía veintitantos años. Entonces pasa, y a partir de entonces, sus discos dejaron de sacarlos en México y ella me mandaba por correo cada que salía un disco de ella, o sea, y autografiado, ¿no? Y siempre me ponía para un amigo lejano, pero cercano a mi corazón. Te digo, pasó todo eso, ¿no? Ya lo voy a hacer más breve. Ya cuando yo había estudiado periodismo y era director de una revista que se llamaba Jet Set, una vez fui al Crown Plaza a entrevistar a Miguel Bosé. Y entonces iba yo con una fotógrafa, y saliendo de la entrevista con Bosé, veo Marisol, haz de cuenta, se casó con el primer marido que se llama Carlos, se divorciaron y ella tuvo dos abortos, la declararon estéril. Entonces, ella después
intenta, no me acuerdo si en dos o tres ocasiones intenta suicidarse con Valium y va a dar al hospital, porque a ella, o sea, que la declararan estéril, que nunca había podido ser madre, pues fue terrible. Y estaba muy, muy desconcentrada porque digo, eso me lo llegó a contar después en una entrevista, que cuando ella se divorció y se quedó sin el marido y terminó su contrato de 15 años con el representante, dice, pues yo era una mujer sin identidad. Dice, porque yo no sabía si era Marisol, O si era Pepa. Pepa Flores, nada, o sea, se sentía muy mal y te digo, y me confesó ya en una entrevista posterior que intentó suicidarse. Entonces ella conoce a este era un bailarín que ya también falleció, que se llamaba Antonio Gades. No sé si tú llegaste a ver Bodas de Sangre, la película, o era con él, era el protagonista. Incluso la última película que hizo Marisol, estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera y en Cannes la nombraron la mejor actriz, una película que se llama Los días del pasado, la hizo con él, con Antonio Gades. Ok. Y te digo, salgo yo de la entrevista no, ella conoce a Antonio Gades, que también él también estaba, en ese entonces en España no existía el divorcio. Entonces él estaba casado con una actriz que se llama Marujita Díaz, y entonces Marisol lo conoce él tenía una pizzería. Entonces ella iba ahí a la pizzería y se encuentra con él. Entonces, pues él sabía lógicamente quién era Marisol, ella sabía quién era Antonio Gades porque aparte él era director del Ballet Nacional de España. Entonces, pues hay un flechazo y él sabía que a ella le gustaba todo lo mexicano. Y Chabela Vargas, no sé si la ubicas, se estaba presentando en España. Entonces él le invita a un concierto de Chabela Vargas. Entonces ahí se hacen novios y demás, y en eso ella se embaraza cuando le habían declarado estéril y tiene una hija Wow. que ahora es actriz, que se llama María. Después tiene otra hija que es cantante ahora, se llama, no me acuerdo. Y otra tercera hija tuvo tres hijas con Antonio Gades. Entonces una vez, saliendo yo digo, en el Gran Plaza, le digo a la fotógrafa, se llama Maristel, mira, ahí está Antonio Gades. Y yo sabía que él venía a presentarse en Bellas Artes con su ballet. Y entonces le digo, es el esposo de Marisol. Y entonces voy yo y le digo, oye, fíjate que yo soy Rubén Aviña, y yo mucho tiempo, ahí todavía no, ya no, no usaba la palabra fan, eras admirador. Ok. Entonces, yo siempre he sido, desde niño soy admirador de Marisol, y pues fíjate que por ella yo me hice periodista, y ahora pues soy director de una revista. Me dijo, oye, qué bonito, y se lo voy a contar a Pepa. Y él muy amable y todo, y me dice, ¿pero por qué no traes una tarjeta? Y le digo, sí, pues, tenía mi tarjeta de presentación. Dice, ¿por qué no le escribes algo? Y dile quién eres. Entonces le puse, soy Rubén, el de las violetas, no sé Wow. qué, y ya soy director de una revista y se lo di. Pasa, y en ese tiempo yo era amigo de Yuri. Entonces Sayuri andaba con un cantante que se llamaba Oscar Atié, pero la mamá era todavía que la tenía controlada, no la dejaba tener novios. Entonces a mí me invitan al Crown Plaza otra vez a un debut de Mocedades, del grupo Mocedades. Entonces invito a Yuri, supuestamente, porque conmigo sí la mamá sí la dejaba salir, pero ella había quedado de Está verse en el peor. Crown. Sí, había acabado de verse en el Crown Plaza con Oscar Atié, con su novio. Entonces llegamos al Crown Plaza, al lobby, y ya ve a ella, a Oscar, ay, mira, ahí está Oscar. Y yo de repente veo en el lobby, en un sillón, sentada a Marisol, que traía también como un chal, o sea, sin maquillaje ni nada, te digo, ahí pues ya estaba esperando a su tercera hija. Y entonces le digo, yo es que ahí está Marisol. Y dice, ¿quién es Marisol? Y le digo, Marisol es la madre de todas ustedes. O sea, todas quisieran.
Angélica María, Rocío Dúrcal, Hilda Aguirre, todas las de esa época, pues el sueño era llegar a ser como Marisol. Y entonces llego yo y estaba sentada con otra mujer en una como salita. Y le digo, hola, Pepa, porque no le gustaba ya que le dijeran Marisol. Le digo, ¿te acuerdas de mí? Me dice, no, tu cara se me hace conocida. Y le digo, soy Rubén. Rubén, Rubén. Le digo, el de las violetas. ¡Ah! Rubén. Entonces se levanta y me da un abrazo y le dice a la otra mujer, es que él cuando era un niño, un niñajo, dice, me regaló una maceta con violetas. Total, esa vez no entré a la... Yuri se fue con Oscar Atié, quedamos de vernos a la 1 y yo no entré al debut de Mocedades, me fui a cenar con ella y con la amiga, que la amiga era esposa del manager del ballet, el que les manejaba las fechas. Entonces resulta que el ballet estaba haciendo gira, ya se había presentado en Bellas Artes, habían hecho gira por toda América Latina. En Buenos Aires tuvieron un accidente automovilístico y murió el manager. Entonces la mujer que estaba ahí era la viuda. Y entonces como a Marisol y a Antonio le gustaba mucho México, él aceptó hacer otra temporada, pero en el Teatro de la Ciudad. Se volvió a presentar el Nacional de España. Entonces te digo ahí, pues ya cenamos y todo, y al otro día quedamos de vernos, porque yo le dije que me diera, ella ya no daba entrevistas, yo ya estoy retirada. Y entonces aceptó darme la entrevista, que ahí es donde me hizo todas esas confesiones de todo. Ella después se volvió como comunista. Ella se casó en Cuba con Antonio Gades y Fidel Castro fue su padrino y una bailarina que se llama Alicia Alonso fueron sus padrinos. Y ya de regreso a España no los dejaban entrar porque estaban declarados oficialmente comunistas. Y te digo, entonces, te digo, sí, sí fue te digo, la relación. Y ya lo último es que ya hace como 10 años, yo en mi cuarto libro, que se llama Magia y Desencanto, cuento la vida de cuatro artistas en cuatro diferentes épocas. Entonces, los 60 es mi historia con Marisol desde la maceta y te cuento su vida. En los 60 era Rocío Banquels cuando a sus 23 años hizo Evita. Y después en los 70 no, en los 80 era Gloria Trevi, de cuando la conocí, la relación que tuve, te cuento también su vida. Y en los 80 sí, en los 80 era Salma Hayek, también cuando la conocí, y que en una última entrevista me dijo, yo algún día voy a ganar un Oscar, o al menos me van a nominar. Y esa vez me contó ya estaba viviendo en Los Ángeles, y cuando iba a los castings y demás, y que no la pelaban, darles de cuenta así toda su vida. Pero te digo, ya volviendo a Marisol, el libro se llama Magia y Desencanto, entonces una vez una chava de Puerto Rico, que se llama Magali, nos escribíamos, todavía no había internet. Entonces ella me dijo que dónde podría conseguir mi libro de magia y desencanto. Entonces yo se lo regalé, se lo mandé por correo y ella me mandó unos videocassettes de los de antes de VHS con películas que grababa ella de Marisol de la tele. Y pasa que una vez ella me cuenta que fue a España a conocer había un club de fans de Marisol. Te digo, Marisol estaba retiradísima, pero y ahí conoció a un tal Emilio, que también era fan de Marisol. Se hicieron novios, se enamoraron y después se casaron. Entonces ella iba a ir ella vive en Puerto Rico, iba a ir a España y ella y el marido quedaron de que iban a ir a buscar a Marisol. Marisol vivía en Málaga y pues, haz de cuando tú preguntabas dónde vive Marisol, y pues todo el mundo sabe. Entonces me dijo, vamos a aventarnos la aventura de ir a buscar a Marisol para conocerla en persona. Entonces ya después me mandó una carta donde me contó todo, ¿no? Que llegaron y que fueron, preguntaron, ¿dónde vive Marisol? Les dijeron, entonces que fueron a su casa, tocaron y salió una mujer que era su, este, su empleada, ¿no? Y que les dijo, no, es que la señora no,
no recibe fans ni nada. Y en eso se asomó Marisol. Y entonces que le dijo, ella, es que yo vengo de Puerto Rico, el español, pero nos conocimos gracias a ti, porque los dos somos admiradores tuyos, y Wow. esta chava llevaba sus discos de acetato para que se los autografiara, de los LPs y de los chiquitos, de los de 45. Y entonces que Marisol los invitó, pásenle, a tomar un café, y ya le contaron ellos su historia, y le digo, ay, lástima que no están aquí mis hijas para que escuchen esto. Y en eso ya sacó esta chava, ya antes de irse, sus hijos para que se los autografie, dice que se acordó de mí. Y era uno de 45 revoluciones, y que le dijo, quiero que se lo dediques a Rubén. Me dice, ¿sí conoces a Rubén? Rubén, él es de México, es Rubén Aviña. Dice, ay, no, dice, pues es que imagínate, yo tanta gente que... Dice, es que él escribió un libro donde cuenta una anécdota contigo de una maceta con violetas. Entonces dijo ella, ay, claro que me acuerdo de él y no sé qué. Y entonces dice que ella estaba sentada en un sillón, Marisol, entonces que se fue, que se recargó, que cerró los ojos y que se recargó en el sillón. Dice Rubén, dice México, Chabela Vargas, y que cuando se enderezó que tenía los ojos nublados. Dijo, claro que sí. Y ya me puso el autógrafo y luego en una hojita me puso Pepa Flores, domicilio conocido, Málaga, España, y un número telefónico con la clave helada y demás. Y entonces ya llegó esta chava y me dijo, pues también me lo mandó por correo, te tengo una sorpresa. Entonces me mandó el disco, la... Y cuando entré yo creo que era el tiempo en que nos conocimos tú y yo escribía para la revista TV y Novelas. Entonces Juan José Origel, que era el director, me dijo una sección que se llamara ¿Dónde andan? Que era de artistas desaparecidos que había Sí, pasado con ellos. Y él mismo me dijo, por ejemplo, Marisol. Dice, ¿si ubicas a Marisol? Le digo, por supuesto. claro. Entonces mi primera sección en esa entrevista se la hice a Marisol, haz de cuenta, era un 31 de diciembre. No es cierto, yo hablé antes, como por el 28, y me contestó la sirvienta. Dijo, no, pues la señora no está, es que estoy hablando desde México. Dice, ¿yo qué culpa tengo? Y le digo, no, no se moleste, o sea, yo nada más dígale que le llamo Rubén Aviña de México, el de las violetas. Entonces, en un 31 de diciembre, y marco, y entra la contestadora con la voz de Marisol. Estás hablando, no decía Pepa Flores, estás hablando aquí, déjame recado, y en eso empiezo yo a grabar el recado, hola Pepa, soy Rubén Aviña, el de las... Y en eso ella como que oyó y descolgó. Dice, Rubén, dice, ¿cómo estás? Y no sé qué, y ya pues, le conté Es que fíjate que estoy en una revista y tengo una sección y quería ver si me dabas una entrevista. Me dice, no, sabes que es que sabes que yo hace años que no doy entrevistas. Dice, mi vida ahora es la vida de una vida común y corriente, no tengo nada importante que decirte y no puedo hacer concesiones, porque si se enteran de otras publicaciones, pues y dice, pues lo único que podía decirte es que ya soy abuela. Mi hija, es la que se me olvida el nombre. Dice, y me hizo abuela, el niño se llama Currito. Dice, bueno, se llama Curro, pero le decimos Currito. Me dice, bueno, ya te estoy platicando, sígueme preguntando. Y Ah, entonces pues ya le hice la entrevista, entonces ya pues me habló de que ella tenía muy buenos recuerdos de México y demás. Y te digo, y esa fue la última vez que hablé con ella, ya te conté toda la historia. Entonces fue así como una influencia muy importante. Y es porque igual te digo, si me hubiera tocado una María Félix, una payasa, no me hubiera despertado la pasión que luego tuve por el periodismo. Entonces sí empecé tengo 14, ya hasta después estudié la carrera de periodismo y ya aún dentro de la carrera de periodismo, desde el segundo, tercer semestre, empecé a trabajar en otra revista que era de un maestro que nos daba una materia. Y ya de ahí te digo, seguí, hice mi servicio social y pues empecé con revistas y ya después vinieron los libros. oye, Rubén, y digo, ha sido fascinante escuchar tu historia. Es un deleite cómo narras cada detalle, cómo tienes
presentes cada momento que impactó tu vida. Y quisiera preguntarte brevemente, en alguna frase o en alguna línea de estos bebés que tienes, estos bebés literarios que están actualmente en circulación nacional, que han sido estas grandes obras que Rubén Aviña ha legado a México y a nivel internacional. ¿Cómo nace una estrella? Cuéntanos brevemente de cómo nace una estrella. Brevemente te la cuento. Tú sabes que, digo, porque tú también lo has vivido, que para un escritor nuevo es muy difícil que te publiquen, conseguir una editorial. Entonces yo en esto te digo, es otra suerte que tuve, otra fortuna. Yo era director de una revista que se llama Estrellas, ahí había un estilista que todavía andan circulando, que se llama Marcos de Jos. Entonces muchos artistas iban con él, entre ellos Yuri, las gemelas Ivonne y Beth, varios, ¿no? Entonces él una vez me fue a buscar a la revista, ahí en ese tiempo también estaba de moda Alfredo Palacios, y Alfredo Palacios había sacado un libro que se llama Salud y Belleza, que tuvo mucho éxito. Entonces, con este Marcos de ellos, una vez me fue a buscar y me propuso sacar una sección de que si, por ejemplo, iba Yuri, yo le mandara un fotógrafo, entonces el fotógrafo tenía que tomar los pasos del corte que le hacía, cómo era el peinado, haz de cuenta, 5 fotos y después cómo llegaba y cómo salía. Y entonces él mismo conseguía los artistas y ya después no me pedía fotógrafo. Él mismo tomaba las fotos y con pies de foto, ¿no? Y entonces resulta que un día me dice que había conocido a una señora que se llama Consuelo Sáizar, que ella en ese tiempo tenía una editorial que se llamaba Tres Lunas. Esta mujer después llegó a ser directora de cultura en el gobierno, creo que de Mancera, y fue directora del Fondo de Cultura Económica. Y entonces un día me dijo Marcos de ellos, oye, es que hay una mujer, tengo una clienta que quiere que haga un libro con ella, pero me preguntó que como sabía que yo colaboro en Estrellas, que si yo no conocía a alguien que ella quiere sacar en México una línea de libros que son muy famosos en España y en Europa, que se llama la línea se llama Espectáculo, libro espectáculo. Y yo le dije, pues que tú eras la persona idónea para... Y dice, entonces te va a hablar. Y sí, me habló Consuelo y fue a mi oficina, así de lo más amable y demás. Entonces ya me dijo lo que ella quería. Pero ahí no me especificaba todavía lo del libro espectáculo y le dije, pues es que yo tengo varias novelas, bueno, historias que había escrito para telenovelas, las puedo hacer el libro. Y dice, no, 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 no. Y yo lo que quiero es un libro sobre espectáculos, que tenga que ver con espectáculos. Y me enseñó ella un libro precioso donde viene la portada Meryl Streep y se llama, no me acuerdo, entonces son así como cromos, como fotos de las actrices de ese tiempo, estoy hablando principios de los 90 de Hollywood, y quiero sacar así biografías, libros, me enseñó otro que se llama Los que nunca ganaron un Oscar, que eran actores muy famosos, que tú no te explicabas por qué nunca les habían dado un Oscar, ¿no? Y entonces le dije, pues ok, y entonces me dijo ella, de cuenta, estábamos como en septiembre y me dio ella hasta, creo que el 12 estábamos en el 92 y el 12 de abril del 93 para entregarle el libro, para que saliera en junio de ese mismo año. Entonces yo me acordé la historia esa que te conté del curso seminario que tomé en Los Ángeles, que se llama Star Maker, el fabricante de estrellas de un tipo que trabajó con Brooke Shields, con Elizabeth Taylor, con Madonna, y que su gran creación fue Farrah Fawcett, la de Los Ángeles de Charlie. ¿Cómo hizo él la imagen de Farrah Fawcett y luego cómo la convirtió en una industria millonaria? Que es muy interesante. En otro momento te cuento bien la historia. Entonces, basándome en eso, dije, pues voy a hacer un libro porque yo también te digo, como estaba metido en espectáculos, yo me sabía, por ejemplo, la historia de ¿cómo se llama? El de Misión Imposible, ¿De Tom Cruise? de Tom Cruise, la historia de Madonna, cómo se hizo, cómo luchó ella al principio, que comía de los basureros, que vivía en un cine abandonado con un amigo, y cómo
el ingenio de la mujer, cómo llegó. Desde que me enteré de esa historia, se convirtió en mi ídolo. Sabía la historia de Elizabeth Taylor, de Sofía Loren, de la historia de Menudo, de Flans, donde yo participé en la creación del concepto. Y entonces se voy a hacer un libro contando este tipo de historias. O sea, cada artista se da cuenta, Elizabeth Taylor se hizo famosa por su eterna búsqueda del amor, sus tantos matrimonios. Sofía Loren, porque era una cenicienta moderna, que entra a un concurso de belleza donde conoce a Carlo Ponti, que era parte del jurado. Carlo Ponti, que era un gran productor, se enamora de ella y la lanza como estrella de cine. O Verónica Castro, ¿me entiendes? También un capítulo dedicado a ella de cómo ella, la sencillez, el carisma, que yo la nombraba ahí como un Pedro Infante en versión femenina, cómo la gente la quiere. También venía un capítulo de Lucía Méndez, de una entrevista que le hice donde me apagó un cigarro y se portó de lo más payasa. Me dice "Es que yo soy estrella y estrella". Venía Luis Miguel, también la fórmula, eran más bien, el eslogan era fórmula, recetas, chismes y anécdotas, Wow. cómo se hace una estrella. Entonces saco ese libro y en la misma editorial yo ya tenía, te digo, era amigo de Yuri, una vez en la revista Estrellas saqué la vida de Yuri por capítulos, entonces tenía la vida de Yuri y saco el segundo que se llama Yuridia detrás de Yuri y viene el tercero que se llama Magia y Desencanto para otra editorial. El cuarto fue La Gloria por el Infierno. El quinto fue Nadine. El sexto es pero más bien es el que te comenté, el de Canciones por Hacer, pero más bien es el séptimo, porque hubo un primer libro que no salió publicado, Ok, que se perdió. Esto era para Editorial Posada. Se llamaba 12 Mujeres, Amores, Pasiones y Escándalos, que en ese tiempo no había computadora, entonces lo hice a máquina, pero tenías que entregarlo con copia. Entonces, ya sabes, era con papel carbón, hacer las copias, y demás. Y en el temblor del 85, lo tenían en una bodega, se derrumbó la bodega y se perdió el libro. Entonces, el libro nunca se publicó. wow, qué fuerte. Oye, Rubén, y de todos esos bebés, eh, ¿Nadine consideras que es el bebé más anhelado y el libro más mágico que tienes? Sí, porque te digo, este libro, como tú sabes, yo lo empecé a escribir cuando yo tenía 12 años. Y y te digo, la vida es muy sabia y te digo, y es otra situación mágica, ¿me entiendes? Porque cuando yo escribo, cuando se publica, fíjate que ya una astróloga que se llama Giovanna, no es cierto, Consuelo Sáizar, que finalmente mi primer libro no lo saqué con ella, sino con Grijalvo, porque me habló a mí, ya conocía al APSE, el que estaba director de Grijalvo, había sido el director de Editorial Posada, que era la que iba a sacar mi primer libro. Entonces aquí se vino una devaluación, esto fue en el 92, 93, y entonces un día Ariel Rosales me habla y me dice, oye, me enteré por una amiga en común que tienes un nuevo libro. Me dice, ¿con quién lo tienes? Le digo, pues con Consuelo Sáenz. ¿Y por qué no lo han publicado? Le digo, pues porque pues, hay problemas y demás. Me dice, mira, sabes que yo sin leer ese libro te lo publico. Y ya le platiqué pues, que teníamos contrato y me dijo, mándame el contrato para checarlo con los abogados de aquí y ver si hay algo con lo que lo podamos deshacer. Y me dijo, yo te lo publico. Dice, habla con Consuelo Sáizar, volteale la tortilla, dile que pues como tú estás consciente de la situación económica y demás, porque das de cuenta, el libro tenía que salir en junio y ya estábamos como en julio, agosto y todavía no empezaban a editarlo. Y entonces ya me hablo con Consuelo Sáizar y le digo, oye, es que el contrato, no, me habló Ariel Rosales y me dijo, ¿sabes qué? Tu contrato no es válido porque no está fechado, así que no te preocupes, se puede deshacer. Pero yo por buena gente le hablé a Consuelo y le dije, oye, es que yo entiendo la situación y me dice, ya tienes otra oferta, ¿verdad? Y le digo, pues la verdad sí. Dice, ¿con quién? Digo, con Grijalvo.
Y uno dice, pues yo no puedo competir con Grijalbo, ellos te van a dar distribución internacional y demás. Dice, dame 24 horas y yo te hablo. Y si a las 24 horas me habló y dijo, ok, Rubén, no hay bronca, deshacemos el contrato y que te vaya muy bien, no sé qué. Y te digo, entonces ese lo saqué finalmente con Grijalvo, pero salí después de pleito, porque saqué el de ese, el de Yuri, y salí de pleito con el tal Ariel Rosales, con el director. Y curiosamente, La Gloria por el Infierno fue a dar a Grijalvo. Mm, Entonces ahí te digo, volví a salir. Y te digo, y está Consuelo Sáizar, y ya ves, te cuento cuando la conocí que yo quería escribir novela y demás, y me dijo, no, cuando seas famoso escribirás lo que quieras, pero ahorita yo quiero esto. Y entonces cuando La Gloria por el Infierno, pues que se empezó a vender mucho y demás, te digo que hasta ahorita ha vendido más de 500,000 ejemplares más con que se revivió todo el caso, se hizo la reedición que entró en Amazon. Entonces, yo tenía tres propuestas de tres editoriales que me decían que les diera la prioridad, o sea, que lo próximo que escribiera se los llevara a ellos. Y yo sabía que ellos querían otro libro escandaloso por el estilo claro. y que Nadine era algo totalmente opuesto, diferente, ¿no? Porque aquí era una niña pura, virginal, mágica, es como un cuento, pero Sí, aún así me aventé porque dije, es mi oportunidad. O sea, lo que siempre soñé y aparte aquí, pues yo ya traía pues digo, pasaron muchos años, ¿me entiendes? Antes tenía 12 años, ahora ya era un adulto. Y ya me había metido en cuestiones de metafísica, en seminarios, física cuántica, neurociencia, y demás. Entonces apliqué todos esos conocimientos en la historia, que te digo que fue mágica también porque fluyó, ¿me entiendes? O sea, en 3 meses la escribí. Había veces que eran las 6 de la mañana y yo seguía en la computadora. viviendo Y a y llegar, haz de cuenta, era lo que hace poco me invitaron a Lynn y otra chava que se llama Carla de la Cuesta, que es que son las que demandaron no ya me quemé. Bueno, que están en el pleito ahora con Gloria Trevi y Sergio Andrade, pero Carla de la Cuesta es una de las víctimas que tuvo una hija con Sergio Andrade, pero esta chava estudió leyes, entonces ahora tiene un canal donde analiza de aquel pleito. ¿Te acuerdas cuando Karina Yapor, que metieron a Gloria, a Sergio y a Mari a la cárcel y finalmente salieron libres? Esta chava está analizando todas las deficiencias, lo que se hizo mal en ese juicio, ya con su visión de abogada, y aparte tiene una fundación para mujeres que han sido víctimas de trata y mujeres golpeadas y demás. Entonces están haciendo una labor bien bonita y ya se unieron, te digo, se unió a Lynn, se unieron las otras hermanas de esta chava, otra chava de brasileña, no, era argentina, que se llama Liliana Soledad, porque está el pleito en Estados Unidos. Y te digo, hay cosas muy raras, pero ya no hay que hablar de eso. Entonces, te digo, con ese libro era lo que me decían. Digo, ese libro yo lo padecí, yo lo sufrí, me costó mucho trabajo escribirlo, porque yo estaba acostumbrado a que, te digo, pues escribí el de Yuri, el de Cómo se hace una estrella, y yo lo disfrutaba, ¿me entiendes? Y digo, pero ese libro lo padecí, estuve yo deprimido y también mucho tiempo después, y más cuando empecé a darme cuenta de todo lo que había desatado. Una vez yo fui a una entrevista con Jacobo Saludowski y me dijo, ¿está usted consciente de todo lo que ha desatado este libro? wow, Porque destapó una cloaca. Y ahí estaba grueso, ¿me entiendes? Porque es que era cuando se fueron a España, a Brasil, que andaban huyendo, que la Interpol, que todo ese rollo. Y y te digo, volviendo a Nadine, Nadine fue todo lo opuesto, ¿me ¿cómo? entiendes? Claro. ¿Me entiendes? O sea, algo que yo quería, un proceso que ya te he platicado muchas veces, un proceso mágico,
digo, ¿cómo apareció Daniela Romo para hacerme el prólogo? Cuando yo busqué a Bosé y luego Bosé en una revista española habló de Nadine, que una vez estaba él en el aeropuerto de México, iba creo que a Panamá, entonces él dice que siempre buscaba qué leer en el avión. Entonces fue ahí en el aeropuerto de México a una librería y le llamó la atención la portada. Luego vio que atrás venía un fragmento del prólogo que me hizo Daniela y Daniela y él son muy amigos. Entonces que se animó a comprarlo y después, o sea, pues escribió en una entrevista que le hacen en una revista española que se llama La Revista, él lanzó en ese tiempo un disco y empiezan a hablar, ¿no? De que él pide mucho respeto para su vida privada y demás. Y en eso, cuando habla de sus hobbies, pues dice la lectura. Entonces él en ese tiempo acababa de leer el más reciente libro en ese entonces de Gabriel García Márquez, que era Memorias de mis putas tristes y que dice, y era un libro que yo me leía a sorbitos porque no quería que se me acabara. Lo acabo de leer hace una semana, Rubén. Ah, Ahorita sí, que ah, lo fíjate, mencionas, hace una ah, semana lo acabo de leer. fíjate qué coincidencia. Súper Y coincidencia. entonces dice que después, que él, cuando leyó el libro, lo empezó a leer en un avión y que se picó. Y entonces que llegando se lo aventó como en 5 días, estaba él en Panamá, y entonces dice que fíjate, también él tampoco, dice, yo conozco al autor, no lo ubico, pero digo, yo le hice como 10 entrevistas en su carrera, pero nunca se acordaba siempre, no en mala onda, sino que llegaba y, hola, mucho gusto, le digo, es que ya nos conocíamos. Y él siempre me platicaba de temas esotéricos, de duendes, por eso yo quería que me escribiera el Claro, prólogo. Y entonces te digo, sin haberlo, nunca lo pude localizar. Entonces en la revista decía, pues es que hablando de libros, acabo de leer uno que se llama Nadine, la hija de las estrellas, wow, que es de un periodista que yo conozco, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero yo lo conozco. Y este libro pues fue como un viaje alucinante. Dice, y no me metí nada, ni alcohol. Y fue como un viaje alucinante a un universo que muchos desconocemos. claro, Y wow, yo cuando terminé de leer este libro, yo me hice una pregunta. Dije, si alguien me dice que todo lo que aquí sucede es cierto, puede suceder, yo diría qué maravilla. Y si me dicen que no, pues les diría qué pena. Y entonces te digo, pues o sea, utilicé también esa entrevista para mi wow, promoción. Luego lo de Shirley MacLaine, que también, o sea, que la busqué yo y después apareció por era una ecuatoriana, había un grupo de Nadine en un portal que se llamaba, de los primeros que salieron, que sea no me acuerdo. Había una comunidad de Nadine que hizo una puertorriqueña, que esta puertorriqueña era fan de Daniela Romo. Cuando Daniela Romo me hizo la presentación del libro, ese año creo que fue cuando murió Rocío Dúrcal. Entonces Rocío Dúrcal, iba ¿cómo se llama en Colombia? Es una playa, ¿Cartagena? no me acuerdo. ¿Mandé? ¿Cartagena? A Cartagena, a Miss Colombia. Rocío Dúrcal iba a hacer el show, murió Rocío Dúrcal, entonces llevaron a Daniela Romo, porque curiosamente en ese tiempo le empezó a sonar en Colombia la canción de Yo no te pido la luna, que Mm, había sido un éxito de ella de décadas atrás. Empezó a sonar muy fuerte, entonces la contrataron y entonces ella me compró libros para regalos de Navidad y después me dijo, y voy a llevarme a Colombia. Dice, ¿quién quita? Y sale algo, y Nadine llega también a Colombia. Y de ahí precisamente una fan de Nadine, que era la presidenta de su club perdón, fan de Daniela Romo, y la chava, no me acuerdo el nombre, se llama Betty. Daniela le regaló el libro y luego me escribió y me dijo que si le daba chance de hacer una comunidad de amigos de Nadine. Entonces te digo, pues empezaron a hacerlo y ahí llegó una vez una mujer
este, primero fue una española, que fue la que avisó de que había salido una entrevista de Miguel Bosé en tal revista donde hablaba de Nadine. Y ella fue la que me mandó, no la revista, pero me escaneó las páginas de la entrevista. Y después contaba que ella tenía un amigo que se llamaba, creo que Michael, que trabajaba con Shirley MacLaine en la página web de Shirley MacLaine. Y entonces les preguntaba a los demás, porque tenían como un panel, ¿no? Donde platicaban. Y sí, se me ocurrió comprar un libro de Nadine y enviárselo a Shirley MacLaine, porque ella es muy creyente de esta. Shirley MacLaine llevaba ya 4 libros. Y te digo, de uno de los, el primero hicieron la serie de televisión que se llama Lo que sé de mí, y es como entra ella al mundo de la metafísica y luego va a Perú y contacta con extraterrestres, muchas cosas que le pasan. Y entonces yo leí eso y le escribí a esta chava, le digo, yo te mando el libro y se lo quiero dedicar. Y digo, porque mi sueño, o sea, yo la admiro mucho. Desde la película, no sé si la llegaste a ver tú, una que se llamaba La Fuerza del Cariño, y luego en Sweet Charity, que hizo la película, pues hazte cuenta, la adoraba yo. Y entonces le escribo a Shirley MacLaine y el amigo, no se llama Michael, el nombre, es el encargado de que le va a entregar el libro personalmente a Shirley MacLaine. Y entonces ya después, te digo, pasaron como 4 o 5 meses y me escribe esta chava de Ecuador, ella se llamaba Alejandra, era ecuatoriana pero estaba estudiando en Los Ángeles, en una universidad. Y entonces me dice, te tengo una sorpresa. Hay una carta que te mandó Shirley MacLaine. Oh, wow. Me dice, ¿quieres, dame tu dirección y te la mando? O si tienes, te la puedo escanear. Y aparte de que te la mando, es para que la tengas, para que la leas. Entonces, haz de cuenta, me la escanea y entonces, o sea, pues bien linda Shirley MacLaine. Viene así con su membrete, que es como su firma, Shirley MacLaine Inc. Entonces, haz de cuenta, pues te digo, hablo inglés, entonces en español decía, querido Rubén, antes que nada, muchas gracias por el concepto que tienes de mí, por tu admiración. Dice, porque para nosotros, o sea, el público muchas veces piensa que no nos importa, pero sí es muy halagador y motivante que alguien se exprese de uno como tú lo haces. Entonces me dijo, yo amo la literatura, me gusta mucho leer, dice, porque siento que los escritores nos transportan Al a lugar. otras dimensiones, a otros mundos que nosotros, o sea, no podemos estar. Entonces no sabes cómo disfruté tu libro por la ternura de los personajes y por los mensajes que estás plasmando ahí, que son muy importantes para los niños y para los adolescentes. Y al final me dice, porque es cierto que en esta época el corazón es el que debe de mandar y la razón es la que lo debe de seguir. Ahora debe mandar el corazón y debemos dejarnos mandar dominar por el corazón, aprender a escucharlo. Y finalmente ya me pone, algún día me gustaría conocernos, vernos, platicar frente a frente. Dice, porque por medio del corazón ya lo estamos haciendo y ya Shirley MacLaine. Y esa pues, Wow. también la utilicé para promoción, y de más años de cuenta, que es creo que ya está retirada, pues ya está, en aquel entonces ya tenía ella pues 80 y tantos años. Yo tengo todos sus libros. Entonces te digo, fueron así como cosas mágicas que fueron dando. Y una amiga me decía, pues es que quiere decir que es ya ves que al principio del libro, no sé si te acuerdas tú, que es la introducción, cuando Celeste, ella todavía no es Nadine, es una niña, es un ser mágico que vive en otra dimensión, y que Celeste le dice que tiene que ir al planeta Tierra a cumplir con una misión, y que te digo, la niña le dice, ¿pero qué misión? Y le dice, es que las misiones
lo más importante no es cumplirlas. Lo más importante antes es descubrirlas. Wow. Tú tienes que descubrir tu misión. Y Y entonces, haz de cuenta, una amiga me decía, pues es que sí, este libro, sí, haz de cuenta, por ejemplo, Claudia de Casa, ahora me hizo el prólogo del libro nuevo, comenta ahí, ¿no? Rubén, o sea, escrito, dice, pero yo siento que su libro, el más logrado, se llama Nadine, la hija de las estrellas. Y era lo que hace unos días comentaba también con un youtuber que me entrevistó, que tiene un canal que se llama El pasado nos vuelve a pasar. Le platicaba de eso, ¿no? Porque te digo, a mí, o sea, sí me gusta hablar que si Gloria Trevi, que si Sergio Andrade, pero eso ya me cansa, ¿me entiendes? claro, O sea, porque es lo mismo, ¿me entiendes? Y es algo como opuesto, ¿no? A lo que estoy yo ahora con Nadine. Entonces me wow, encanta platicar de Nadine y le contaba yo, pues, todas las coincidencias, todo lo que como me dijo, ayer me hizo una entrevista otra chava que se llama Xochitl, que ella está en Campeche y me decía, es que no son coincidencias, Rubén, son diosidencias. O sea, porque en esto, o sea, y tú lo debes de saber, creas o no creas en Dios, tengas una religión o no lo tengas, o sea, Dios, digo, cuando mi amigo Tircel, creo que te conté de él, que tenía un centro de estudios cabalísticos, que tenía su oficina ahí en la Cuauhtémoc, también en Río Ebro. Él me presentó el libro junto con Daniela Romo. Entonces leyó varios fragmentos. Entonces decía, es que Dios tiene muchas maneras de manifestarse, se manifiesta de muchas maneras. Y aquí en este libro, entonces leyó una parte, un fragmento, del libro, y entonces, te digo, con todo, ahora te digo que vivo aquí, que ya llevo 3 años, y que te digo que ha sido una época muy dura, de mucho aislamiento, de soledad y todo, pero también, o sea, que como que tienes que preguntarte muchas veces, o sea, ¿por qué estoy viviendo esto? O sea, ¿qué aprendizaje claro, me está dejando? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? Y te digo, y me empecé a meter a, a seminarios de Joe Dispenza, de quién más, pues de varios, ¿no? O sea, de los famosos, todos los que aparecen en El Secreto, ¿no? Y todos coinciden, en algo, ¿no? Y que es la idea que también tengo yo. Yo creo en Dios. Jesucristo es mi ídolo de toda la vida y cada vez más. wow, Este, y cuando me dicen, o sea, yo desde chiquito, pues no era así de ir a misa y demás, o luego también me iba de pinta, según yo me iba a misa y me iba, a comer una hamburguesa o a una cafetería. Entonces llegó un momento, cuando yo me empecé a meter en cuestiones metafísicas, supe que una amiga me regaló un libro de una metafísica, a lo mejor tú la has llegado a escuchar, que se llama Connie Méndez, que es venezolana, que ha sacado muchos libros. Y ella sacó un libro que se llama Metafísica al alcance de todos. Entonces ella te dice ahí qué es la metafísica y utiliza ella y dice, te lo voy a contar con palabras de a centavo, para no meterte rollos y todo, para que me entiendas, o sea, como principiante, que entiendas. Entonces me encantó, porque ella comienza con la ley del mentalismo, que dice, todo lo que piensas se manifiesta, bueno o malo, se manifiesta. A lo que le tienes miedo, tú lo estás atrayendo. Y cuando tú tienes fe y la certeza de algo que estás pidiendo y sabes que se te va a dar, lo das por hecho, hasta te mete ahí, por ejemplo, un pasaje de la Biblia donde Jesús dice a los apóstoles, lo mismo que hago, cuando hace un milagro, dice, lo mismo que hago yo, lo pueden hacer ustedes. Dice, porque el reino de los cielos no está afuera, no está en una iglesia, no está en el cielo. El reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros. Aquí el chiste es llegar a ese reino de los cielos, ser consciente de que tú no eres Dios, pero hay una chispa divina de Dios. O sea, la imaginación es Dios, entras
a la mente de Dios. Sal. Entonces de repente yo de hace mucho decía, ¿quién es Dios? Dios es todo, todo lo que existe y lo que no existe. El universo, las galaxias, todo, porque estamos marcados por, es la energía más poderosa que es la energía del amor. Y entonces te digo, ya basado yo, todo esto que muchas cosas que vienen en Nadine, de repente me salieron ahora en mis seminarios, digo, ay, pues es que yo eso Lo y tengo nadie lo escrito, dice. Y claro, nadie lo dice, ¿no? De que todo llega en su momento, ni antes ni después. Y ya ves que ella utiliza mucho el corazón, que se deja guiar. Una de la misión que le pone es cuando viene al planeta Tierra, dice, tienes que aprender a escuchar al corazón, porque ya lo olvidaste. Entonces le dice Nadine, pues es que yo a veces siento que sí lo escucho, pero luego pienso que es producto de mi imaginación. Entonces le dice una frase que dice, la imaginación surge en la mente. Le dice, ¿dónde surge la imaginación? La imaginación surge en la mente, pero se cristaliza en el corazón. Tú puedes imaginar algo perfectamente, con lujo de detalles, pero si no lo llevas a la emoción, a claro. sentirlo con el corazón, no se te va a dar, porque ahí todo es energía. Entonces tú ahí estás creando, estás conectándote con la energía del universo, te estás alineando, y el universo confabula, te ayuda. No es de la noche a la mañana, es práctica y todo, pero es ponerte en armonía con el universo, con Dios, que finalmente es todo, y permitir, ¿me entiendes? Permitir que Dios esté en ti, o sea, que está en tu corazón, que está, y demás, y sobre todo lo que te insisten mucho es ser agradecido, o sea, dar las gracias. Cuando tú pides algo a Dios, haz de cuenta, quiero esto, y dale las gracias como si ya lo tuvieras, como si ya te lo hubiera cumplido. Y Rubén, entonces esta época me ha servido para eso, para meterme en ese tipo de cosas. increíble, de verdad que ha sido un agasajo. Yo te había invitado 45 minutos a este episodio y ya llevamos como 2 horas. Pero Ah, qué bien. antes de que nos vayamos, Rubén, yo quiero hacer eh, pues un agradecimiento público porque Rubén Aviña hace 12 años que tuvimos el gusto de conocernos allá en la zona de satélite cuando yo chambeaba de banquero. En algún momento toqué tu puerta, me abriste la puerta y quiero agradecer públicamente porque este libro que se llama Creando la diferencia en tu vida, que escribió mi mamá, Margarita Orozco, y es uno de mis grandes, grandes tesoros que cuando vienen las épocas difíciles, duras, que llegan estos tsunamis que a veces no te dejan ver, pues a mí me han sacado y rescatado de momentos muy complicados y quiero comentarles a toda nuestra audiencia, a estos soñadores, que pues, Rubén Aviña participó activamente en la creación de Creando la Diferencia con su talento, con su pluma, con su corrección de estilo en la parte editorial. Entonces, tú sabes, Rubén, que no solamente mi mamá, sino toda mi familia estamos súper agradecidos contigo por la Sí, oportunidad, porque tu trabajo está también plasmado en Creando la Diferencia, que es algo que no solamente es el legado que me da mi madre, sino es el legado que yo quiero seguir compartiendo con la gente a través de sí, mis plataformas. Creo que también es un libro mágico que a mí me ha devuelto muchas veces esa luz que necesito para seguir adelante en los momentos difíciles. Entonces, pues te agradezco profundamente que Rubén Aviña también forme parte de este legado de Creando la Diferencia. Y pues también este año quiero compartirles que busqué a Rubén porque el próximo año, que ya es en una semana, quiero hacer un libro a nivel personal, contando cosas también, unos episodios de mi vida no sencillos. Y estamos platicando con Rubén Aviña para ver si juntos podemos sacar un bebé que también traiga el sello de Rubén, el sello de este gran periodista, hombre, con este gran corazón. Y pues esperen noticias
porque estamos llevando estas pláticas para llevar a un buen puerto. Estos mensajes, Rubén, que es de la quinta dimensión, que es la dimensión del amor, que al final debemos de quitarnos pues muchos episodios difíciles que hemos transitado ambos. Sin embargo, estamos en este camino de transformación, de dejar un Claro. mundo mejor, y yo creo que con Nadine, que es, no sé cuántos años ya cumplió Nadine, ¿15 años? Nadine nació en 2003, se publicó en 2004. Entonces Nadine ahorita ya tiene como pues, 20 años. Wow, 20 años, imagínate, Pero ella es una niña eterna. Va a atemporal, crecer después, claro, va a crecer, pero hasta atemporal ahorita sigue siendo una niña. Nada más déjame agregar ahorita una y cosa, que a lo claro. mejor tú no te acuerdas. Tú y yo nos conocimos por mi prima Liliana. Correcto, Ella que le mandamos un besote a Esa Liliana. es un ser de luz. Es mi prima consentida con la que mejor me llevo y que nos hemos identificado. A mí ella ya me había platicado de ti y me dijo, debes de conocer a Bernie porque él quiere sacar libros y demás. Y pues yo te digo, pues, mi pasión los libros. Que yo te conocía también, o sea, por otro amigo que me llegó a platicar de ti. Y cuando nos conocimos fue en la calle afuera del edificio de Liliana. Venías tú en tu coche y que me dijiste, ay, el famoso Rubén Aviña, este. Y entonces era lo que yo después le decía a Liliana, ¿sabes qué? No sé si te conté alguna vez que Tirso Alvarado, te digo, él que era maestro de Cábala y él es fanático de Jesucristo, se ha dedicado a analizar la Biblia hebrea, la Biblia original y la forma en que la han cambiado y demás. Este, Él me contó la primera vez que fui yo con él, de los chakras. Entonces dice, que era una época en que yo no tenía trabajo, no se me caían todos los proyectos. Me dijo, es que traes cerrado el chakra de la comunicación que está en la garganta. Y se haz de cuenta cuando tú vas con una persona y hay clic, haz de cuenta que tu chakra es como un tentáculo y Ok, sale el tentáculo de la otra persona y se enganchan. Entonces hay un clic, hay un entendimiento. Y contigo no se puede dar ese entendimiento porque tu chakra está cerrado. Y entonces yo cuando te conocí, yo sentí eso, ¿me entiendes? Fue una identificación inmediata, ¿me entiendes? Así como si ya nos conociéramos de toda, y te iba después platicando y todo, y cuando me enseñaste el libro de tu mamá, yo te propuse, ¿sabes qué? O sea, no era hacer correcciones, sino darle un formato, digo, yo como editor de revistas y demás, digo, porque no se le hicieron cambios ni nada. Entonces, para mí era bien importante que tú, o sea, y te digo, y también tu mamá, ¿me entiendes? Porque ahí, yo a tu mamá nada más llegué a verla una vez cuando fui a ver Rent, en el, que ella llegó, no es cierto, llegó la mamá del otro amigo y y llegó tu mamá, iba con tu papá y estaban con un matrimonio. Y me dijo, ¿tú eres Rubén Aviña? Y le digo, sí. wow. Ay, no me digas, y él dice, es que ve, y Ah, le ya digo, me puse chinito. él, o sea, en mi libro, lo arregló, lo editó y todo, y que gracias. Fue la única vez que vi a tu mamá, y creo que hasta nos sentamos, juntos, ¿no? Porque después seguimos, platicando. Entonces, haz de cuenta, yo te propuse a ti, vamos a asociarnos, ya ves que te he propuesto otros negocios, digo, vamos a asociarnos para sacar libros, porque estamos en la misma línea, ¿me entiendes? Claro, Tu libro, el libro de tu mamá era motivacional, sí. este, que ayude a la gente, que le deje algo a la gente. Y Nadine, pues, es también lo mismo. Y te digo, y en ese tiempo, pues, nada más se dio lo de tu libro y lo de Nadine. Pero yo te lo dije hace poco. No creo si te lo dije con mensaje de voz o te lo puse por escrito. Que tú has sido como un angelito en mi vida. Ah, Porque has aparecido y te digo, y no es así nada más metafóricamente. O sea, tú sabes, o sea, que hay ángeles en el cielo y hay ángeles en el planeta
en el planeta Tierra, ángeles de carne y hueso. Digo, porque aparte de esa identificación, te has estado conmigo en momentos muy difíciles, ¿no? Uno reciente. Entonces, yo quiero que sepa tu público, que todas esas porras que me echas a mí, tú, te lo acabo de decir hace poco, estás correspondido. Entonces, porque eres un excelente ser humano, porque hay una identificación. Y tú sabes que más que nada una identificación a nivel espiritual. Yo me acuerdo perfectamente, o sea, lo tengo como una gran experiencia del viaje que hicimos a San Diego, que haz de cuenta, actualmente cuando me dicen que dónde me gustaría vivir, yo antes decía Nueva York o decía en España o algo, y ahora yo me enamoré ahí de San Diego, de la bahía, de cuando fuimos al museo ese en el Wow, barco, wow. ¿entiendes? Como que fueron momentos bien bonitos, incluyendo las largas esperas en los aeropuertos, Que se en nos, ¿te acuerdas que nos dejó el el, avión y que no Sí, llegamos? y fueron como 8 horas que estuvimos ahí esperando. Y caí lo que nunca yo tengo años que no me da gripa, y ahí me vino una gripa, te digo, pero me acuerdo de Wow. todo, te digo, de la bahía, del primer hotel donde estuvimos, que después nos pasamos a un hotel boutique más chiquito. ¿Te acuerdas de esta argolla? Que ya que íbamos a dejar el hotel, estaba tirada sobre el alfombra y me dije, oye Rubén, no es tuya esta argolla. Y yo ni me había dado cuenta que se me había salido del dedo. Y si no es por ti, pues y esta argolla es muy importante para mí, es regalo de una de mis hermanas. Y te digo, y muchos detalles. Entonces yo quiero que la gente también sepa, ¿no? Que tú me echas muchas flores, no te las devuelvo por compromiso. Tú sabes que hay una gran, identificación. Yo te veo como mi hermanito menor, y y pues que gracias, digo, es un placer. Te das cuenta, a mí ya no me gusta dar, entrevistas, porque te digo, porque todos se van, que si Gloria Trevi, que si, no sé, y te digo, y ahorita como están todas contra todas, y ya me aburre, ¿me entiendes? Aparte yo siento que ahí me estoy metiendo otra vez en cuestiones, oscuras, en violencia, en, chavas, maltratadas, usadas, y prefiero, haz de cuenta, y contigo es el único, porque todos los que me piden entrevistas es, ay, vamos a hablar, nada más de repente, te digo, porque casi lo meto yo, hablo de Nadine, porque No, tú sabes, después de eso te alimenta, ¿me entiendes? claro, a mí Nadine, cuando tuve oportunidad de leerlo también, o sea, es un libro mágico y te voy a ser honesto, no he tenido la fortuna de leer los otros libros que has escrito, este bestseller no lo he leído, pero sí he leído Nadine y también inicié a leer el nuevo, que también me ha parecido fascinante. Entonces, al final también creo que... Tienes unos textos extremadamente ricos, Rubén, y a mí obviamente que me va a encantar que también puedas colaborar de No alguna sé, forma en el me texto, encanta más. en el texto que quiero también compartir con la gente, que pues sí, voy a hablar de un proceso pues doloroso en mi vida, sin embargo es un proceso que creo que puede también apoyar a mucha gente y ya hablaremos después de eso, Rubén, pero de verdad que... Te agradezco profundamente el tiempo que me has dado porque ha sido una gozadera tenerte aquí y así como nos reuníamos en estas charlas tan increíbles ahí en Las satélite, charlas eternas. cuando me daban una hora de comida y nos tardábamos tres y yo llegaba una hora tarde a la oficina, pero siempre un gusto platicar contigo y sobre todo callar y escuchar todas las historias tan icónicas que me has contado en este tiempo que llevo de conocerte y que tuvimos también una época que estuvimos un poco separados, yo por una parte personal, que también viví dura y que me alejé también de mucha gente y viví mi propio proceso. Sin embargo, como siempre te lo he dicho, mi agradecimiento eterno por este voto de confianza a mí, a mi mamá, que nos apoyaste en eh, ponerle
este moño tan espectacular que le pusiste a Creando la Diferencia y pues para mí será un gusto de verdad poder seguir colaborando contigo en alguna forma y pues amigos, ha sido un placer. Danos un último mensaje, Rubén, por favor, para cerrar este episodio de Sigue Soñando. Mira, el que he estado repitiendo mucho, si te llegó una tarjeta de Navidad Sí. con un Santa Claus, es una frase que yo metí ahí que dice, aquellos que buscan la magia están destinados a encontrarse con ella. Wow. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, si tú buscas lo que tú quieras, la forma en que te conectas, si eres persistente, si hay fe, si hay certeza, todo, puedes conseguir lo que quieras. Y sobre todo, te digo, estar en un plano positivo, ya nada rápido. Tú sabes, o sea, que muchos metafísicos, muchos de neurociencia, te ponen ¿cómo se llama? Ay, de- que va subiendo de grados, ¿no? Ajá, No me acuerdo ahorita la palabra, es como un termómetro, ok, algo así. Entonces, haz de cuenta, el chiste aquí, o sea, para tú estar en contacto con Dios, con el universo, estar alineado con la energía, con la magia, tienes que vibrar alto. ¿Me entiendes? Entonces ahí este es no como diagrama vibratorio donde te dice, por ejemplo, cuando tú estás deprimido, estás en el nivel más bajo. ok, Cuando ok. tienes miedo, estás en el nivel más bajo de vibración. Cuando tienes dudas, no sé, y va subiendo, ¿me entiendes? O sea, de repente cuando tú, aquí viendo, estás enojado, eso es una reacción, ¿me entiendes? Porque estás saliendo de tu letargo y sintiendo algo, ¿me entiendes? Estás despertando. Y el nivel más alto es cuando estás enamorado, cuando amas, cuando estás ilusionado, cuando cuando tienes sí, una ilusión, cuando tienes un sueño, y Wow. cuando realizas un sueño, tú estás en el más alto nivel. Y el chiste, te digo, es eso. ¿Me entiendes? Buscar es así como lo que yo he aprendido, buscar que si te vienen pensamientos negativos o de carencias, de miedo y demás, o sea, automáticamente hay que aprender, digo, es muy difícil porque todo esto lo traemos en el subconsciente. Entonces hay que desechar todas esas ideas limitantes que traemos desde niños y sustituirlas por ideas edificantes, ¿no? Que nos ayuden. Entonces estar siempre ahora sí, como dicen, andar en la nube, en ese mundo paralelo del que también habla, nada, voy a decirte rápido una frase que está también clave en el libro de Nadine que dice, existe un mundo paralelo. Existe un mundo mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde invisible, interpretando todo lo que existe. Un mundo en el que las puertas se abren y los caminos son infinitos, pero todos conducen al mismo lugar. Un mundo en el que la última frontera es el límite de la imaginación. Entonces también lo que yo digo, utilicemos nuestra imaginación, este, creamos, o sea, tengamos fe, tengamos certeza de que lo que imaginamos se puede conseguir, o sea, tenemos todo, porque dentro de nosotros hay una chispa, ¿no? Dios está en nosotros, nosotros estamos con Dios y todo lo que quieras lo puedes conseguir. Nada más que a veces pues te apartas, se te olvida, pero es eso, ¿no? Si Rubén, crees en la magia, lo vas a encontrar. muchísimas gracias y amigos, ha sido de verdad un placer, un deleite tener a esta gran figura, este genio que ¿Verdad? también considero una persona de mi familia. Gracias, Rubén Aviña. Te mandamos un abrazo gigante desde Alemania. Ojalá que pronto podamos vernos en persona. Y amigos, yo soy Bernie Orozco en estos nuevos episodios de Sigue Soñando y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chus, gracias, Rubén. Hasta Aplausos. luego, muchas gracias a todos. Un abrazo.